Y como le hemos venido informando durante todo nuestro programa, hoy se cumple un año de las elecciones presidenciales en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral aún no publica las actas que contienen los detalles del escrutinio. También lo informaba la invitada anterior, Griselda Colina. Se trata de un silencio institucional que para muchos confirma las irregularidades de los procesos y que vuelve a poner en duda la legitimidad de los resultados que ratificaron a Nicolás Maduro. Nos acompaña Pedro Urruchurtu, él es politólogo, dirigente político y analista de procesos democráticos, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Laura. Un gusto estar contigo esta mañana. Igualmente, a ver, un año del 28 de julio del 2024, fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela, y como decimos y dijimos, el CNE sigue sin publicar las actas de votación, ni en la página web ni en Gaceta Electoral aparecen los resultados detallados por mesa, ¿no? ¿Qué significa que un año después todavía se oculte la documentación básica de un proceso electoral y qué implicaciones tiene todo esto en términos de legitimidad sobre todo? Bueno, están claramente ocultando la verdad, Laura. Eso es lo que demuestra un año después que esta sea la respuesta, ¿no? Del régimen. Un régimen que lo único que ha hecho desde entonces es perseguir, reprimir e ir contra todo aquel que haya participado de alguna manera en ese proceso del cual no se esperaban semejante victoria. Y hay que recordar que aunque el régimen no haya publicado esos resultados, las actas de la verdad, como le hemos llamado, no solamente siguen publicadas en el sitio web en el que se subieron al día siguiente de la elección, sino que además sus originales, obtenidas por los testigos, por los valientes testigos, hoy reposan en el Banco Central de Panamá. Entonces, aunque el régimen pretenda ocultar la verdad y pretenda seguir creyendo que puede pasar la página, creo que el día de ayer y lo que ocurrió el día de ayer con la farsa electoral de las supuestas elecciones locales en el país lo demuestra. Los venezolanos no están dispuestos a pasar la página, tienen muy presentes este día y creo que hoy es un día para conmemorar, para reconocernos y para también demostrar una vez más lo que somos capaces de hacer. Hace unos meses el mismo Consejo Nacional Electoral habló de una auditoría postelectoral que se estaría llevando a cabo, pero hasta el momento no hay información pública sobre eso. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, al final todo es una farsa, que hay que recordar que todo lo como se dio el manejo, no solamente en la opacidad de los resultados, sino en un intento de mostrarle al mundo que supuestamente tenían la posibilidad, ¿no? de demostrar el resultado, pero a la hora de la verdad, ni siquiera la página web para ese momento estaba disponible y hoy sigue prácticamente sin estar disponible. Esto de la auditoría hay que recordar que había algunas presiones por parte de algunos aliados del régimen a nivel internacional, aliados cercanos de alguna manera o que en algún momento fueron cercanos, fundamentalmente de la izquierda, Brasil, Colombia, México. Y había una exigente demanda por parte de la opinión pública internacional sobre lo que debía demostrarse del 28 de julio, porque al final la oposición fue tan diligente en mostrar las actas en tiempo récord como nunca lo había hecho, por cierto, que evidentemente esto generó un precedente importantísimo y la comunidad internacional pues estaba buscando maneras de validar, de además reconocer ese resultado y al final quien lo podía hacer era nada más y nada menos que el ente rector, como lo era el Consejo Nacional Electoral, que evidentemente no lo iba a hacer y no lo hará. Al punto de que, insisto, la opacidad ha sido siempre su regla, pero particularmente a partir del 28 de julio y de esa monumental derrota que les propinamos, claramente no lo van a hacer más. Por ejemplo, en las farsas posteriores al 28 de julio, el código QR no existe en las actas. El código QR fue fundamental en el proceso de recaudación de esas actas del 28 de julio del año pasado, porque ahí está la evidencia real y la comprobación real de esa acta, que el régimen al final nunca pudo desmentir, ni mucho menos desmontar. Y ahí nosotros claramente tuvimos un ejercicio importantísimo de disciplina y de organización ciudadana. Y es como yo digo, el final del 28 de julio, si bien es cierto, nosotros sabíamos lo que estábamos enfrentando, sabíamos que estábamos enfrentando un régimen que nos había puesto en el peor de los terrenos posibles, con las peores condiciones posibles para este proceso. Nosotros decidimos utilizar un mecanismo convencional como es un proceso electoral y en ese momento que iba a ser útil para deslegitimar al régimen en caso de que no reconociera el resultado, pero nos organizamos no convencionalmente. Y ahí está el resultado. Logramos tener más del 75% de las actas en tiempo récord.
Ahora, investigando un poco, usted publicó o hizo una entrevista con el medio de comunicación El Cooperante, un informe donde usted destaca que no hay ningún documento que certifique la transparencia de lo ocurrido el 28 de julio. De hecho, ni siquiera se conocen los números finales, como bien lo venimos destacando. ¿En qué otra democracia del mundo podría ocurrir una elección presidencial sin que se publiquen las actas en un plazo razonable? Porque ha pasado un año, hoy se cumple un año y todavía no hemos visto esas actas. Bueno, esa es la pregunta que claramente el mundo democrático se hace. Esa es la razón por la que buena parte del mundo democrático sigue sin reconocer lo ocurrido el 28 de julio o el resultado anunciado por el régimen el 28 de julio, porque es que claramente no hay manera de justificar que un año después ni siquiera haya certeza sobre qué pasó ese día. Y hay que recordar además que tenemos luego informes digamos, cuando yo mencionaba esto de los documentos y de los informes oficiales, evidentemente me estoy refiriendo al lado del régimen, pero hay que recordar el rol, por ejemplo, del Centro Carter y otras organizaciones que diligentemente pudieron demostrar con sus informes no solamente cómo las actas que nosotros presentamos al mundo entero y digitalizamos al mundo entero son genuinas, son legítimas, son reales, sino que además el resultado que allí se refleja también es el correcto. Entonces, evidentemente, todo el mundo digamos, la experticia electoral independiente, todo el mundo, además del mundo, digamos, de la, de todo este sector de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los derechos ciudadanos, todos al final coinciden en que el 28 de julio fue una avalancha de gente la que salió a votar y que además mayoritariamente respaldó a Edmundo González Urrutia y lo eligió como presidente. Entonces, al final el régimen lo único que intentó usar en aquel momento fue, como siempre lo hace, la propaganda, intentar, por supuesto, manipular desde la opinión pública todo lo que hicieron y luego, pues, aplicar el terror y la violencia, al punto de que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denomina las prácticas del régimen como prácticas de terrorismo de Estado. De manera que, al final, yo creo que si de algo sirvió nuestro ejercicio ciudadano el 28 de julio y haber ganado como ganamos fue precisamente haber puesto al régimen, desplazarlo en su tablero de simulación política y de simulación de que son políticos para que se ubicaran directamente en su lado más criminal, que es el lado que ha mostrado al mundo entero, con represión, con terror, con persecución y además, bueno, con mentiras. Y al final utilizando toda la fuerza del Estado contra la gente. Aquí hay que recordar, Laura, que todas las personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad el 28 de julio, sea de dirigencia nacional o dirigencia regional, hoy están en clandestinidad, están presos o están en exilio. Y ese fue el costo precisamente de haberles propinado este golpe certero el 28 de julio, que fue no otra cosa que una combinación de liderazgo, organización y estrategia. Y a propósito de esto, Edmundo González dijo recientemente que en julio del 2026 estará en Caracas como presidente. ¿Cómo se lee esto si ha pasado un año y no ha habido ningún tipo de cambio en el país, a pesar de que se dice, según las actas, que Edmundo González pues, fue quien ganó estas elecciones? Bueno, el hecho político lo cumplimos el 28 de julio pasado. Evidentemente, esa victoria es clave para ese propósito. Ahora, evidentemente, seguimos en todo lo que tiene que ver con el poder cobrar. Y aquí hay que recordar lo que estamos enfrentando, un régimen criminal. Lamentablemente, para derrotar un régimen criminal, primero no hay un manual, ¿no? Sobre cómo hacer paso uno, paso dos, paso tres. Es muy complejo. Además, con esta ola represiva que estamos viendo en toda Venezuela, que nos ha obligado a replantear los esquemas de organización interna para seguir haciendo política y que las fuerzas vivas sigan de alguna manera articulándose y haciendo el trabajo. Ayer fue una muestra de eso, es decir, el hecho de que no haya salido nadie y de que la gente haya demostrado con su silencio realmente qué es lo que quiere, es una manera de organizar, es una manera de manifestarse, aunque el régimen mienta, aunque el régimen manipule. Entonces, son maneras, evidentemente, enfrentar regímenes como estos no es fácil, y evidentemente nuestra lógica hoy sigue siendo la de presionar, de coordinar, y allí es muy importante el rol no solo de Edmundo González como presidente electo, también de María Corina Machado como líder de la oposición democrática, en seguir coordinando los esfuerzos internos, como lo mencionaba, con estos esquemas de organización y de mantener, obviamente, cuidándonos a la organización ciudadana desde adentro, pero también con la comunidad internacional que pueda aplicar la presión necesaria para avanzar y en un proceso, ojalá como esperamos y quisiéramos, de negociación para una transición. Y eso, digamos, más allá de fechas, lo que son, o lo que representan son hitos.
hitos que significan cosas que hay que ir logrando. Y en ese sentido yo creo que hemos ido avanzando mucho a pesar de la represión, a pesar del costo humano y doloroso que el régimen nos ha hecho pagar como sociedad. Yo creo que el venezolano sigue muy consciente y muy comprometido con esta lucha y además seguimos pues muy conscientes del momento en el que estamos. Así que aquí nadie pasa la página, nos toca seguir haciendo todos los esfuerzos posibles, coordinando dentro y fuera, como lo decía en mi respuesta anterior, esta combinación de liderazgo, estrategia, organización es clave para alinear los tiempos de la comunidad internacional con los tiempos de urgencia de los venezolanos y poder avanzar en ese sentido. Como te decía, no es un tema digamos, de un manual. Esto no es un paso A, paso B, paso C. Es simplemente un tema de articular y de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y en eso seguimos. Y ojalá sea mucho antes que esa fecha que comentó el presidente electo. Pedro Urruchurtu, muchísimas gracias por acompañarnos en este balance a un año de aquellas elecciones presidenciales. Parece que lo único que avanza es el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y bueno, será hasta una próxima oportunidad, si así lo requerimos. Gracias, Laura. Gracias, Gracias Laura. Un a ti. placer. Hasta luego. Hasta luego. Y ustedes muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Será hasta mañana. Yo me despido. Soy Laura Artal. Chao, chao.